¿Qué tal, estimados participantes? Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo módulo de este grandioso diploma, del diploma planta de mantenimiento. El día de hoy nos está acompañando el ingeniero Augusto Máximo Quiñones, quien va a ser su mentor y su guía durante todo este viaje educativo. Así que, estimados participantes, no se pierdan ningún detalle de esta enriquecedora clase, que estoy muy segura de que les va a satisfacer dentro de todas sus necesidades. Estimados participantes, por favor permanecer dentro de la sesión hasta el final de la clase, puesto que se va a estar enviando la asistencia del día de hoy. Recuerden que la asistencia es muy importante para que todos ustedes puedan tener puntos extras en su nota final, en su constancia de estudios. Sin más que decir, algo adicional al temita es que yo soy la coordinadora académica Rosángela Verano. El día de hoy estoy reemplazando a Rosemary únicamente por esta clase, pero ella es la asesora académica encargada de este diploma. Por lo tanto, al final de la clase también se va a estar enviando su número telefónico para que ustedes se puedan comunicar con ella directamente por si tienen alguna duda o consulta con respecto a este diploma. Así que, estimados participantes, sin más que decir, disfruten muchísimo la ponencia del día de hoy. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Rosángela. ¿Escuchan? Se le escucha fuerte y claro. Perfecto. Bueno, ante todo, creo que he vuelto. Tengo una sesión abierta, disculpen. Ya. Buenas noches, Rosángela. Buenas noches, alumnos. Agradecido ante todo por su participación. Nuevamente seguimos con este diplomado de planes de mantenimiento en el módulo 2, que todavía seguimos tratando lo que es estrategias de mantenimiento. Ya hemos visto el tema, todo lo que es mantenimiento, todo lo que son los procesos, los macroflujos y lo que es la instalación de activos. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que ya se viene, que son el inventario de equipos, los puntos de medida, las criticidades, los modo falla por criticidad, la asignación de estrategias y cómo se asignan esas estrategias a los planes de mantenimiento, ¿no? Y hasta ahí todavía seguimos en el plan de estrategias. ¿Cómo nos sirven estas estrategias para hacer nuestras proyecciones en lo que corresponde a lo que es la proyección del inventario de material, la clasificación de esos materiales para el tema del inventario y para nuestro presupuesto? Vamos a iniciar entonces. Les agradeceré, ¿no? Uno, el tema del horario, siempre estar en el horario que acordamos, 7 de la noche, de esa manera de no tener problemas con el inicio de las clases ni el término. También sus teléfonos apagados, mantener su atención, aclaren sus dudas, aun cuando parezcan no obvias, pero si tienen dudas, pregunten, escuchen con mucha atención, no se distraigan y aprovechen, participen. Vamos a ir a lo que es la estrategia de mantenimiento, módulo 2, la segunda parte, donde vamos a ver ya lo que es propiamente la estrategia de mantenimiento. ¿Qué hacemos en una estrategia de mantenimiento? Definimos actividades que garantizarán de forma efectiva la entrega del desempeño del activo, ¿no? También, ¿por qué es necesario definir previamente una estrategia de mantenimiento? Porque direccionamos las actividades y tomamos decisiones. Ahí nos hacemos las preguntas, ¿cuándo cambio o dejo romper? ¿No? Algunos componentes se espera al final de su ciclo de vida o simplemente cuando falle, ¿no? Otros son sistemáticos, tienen una frecuencia de cambio. Ahora, ¿cuál va a ser esa frecuencia de cambio? Dentro de lo que es los sistemáticos, la lubricación, ¿cuántos puntos se deben lubricar? Hay que mapear. Tenemos que tener nuestras guías de lubricación, tenemos que tener las cantidades a lubricar. Dentro de esas guías de lubricación tenemos que tener
los tipos de lubricantes a usar, qué tipo de aceite, qué tipo de grasa, ¿correcto? ¿No? Las cantidades que vamos a cambiar. También tenemos mercados en alta, cómo evitar las paradas. Entonces también acá, cuando nos dicen necesitamos producir y por lo tanto no vamos a parar, entonces tenemos que priorizar. ¿Qué es lo que vamos a atender? ¿Qué técnicas tenemos que utilizar? Las inspecciones predictivas, ¿no? Ya estamos hablando de análisis vibracional, termografía, ultrasonido, calidad de energía. ¿Qué es lo que vamos a hacer para mantener operativa la instalación o el equipo? Porque no nos los pueden dar, hay una necesidad operativa. Necesita producir. ¿Cuándo debo repetir esta ruta? Eso está en una ruta de inspección, una ruta de lubricación, una ruta en función a puntos, una ruta en función a sistemas. Entonces debemos de mapear y darle las frecuencias determinadas de intervención. Semanal, quincenal, mensual, semestral, anual. No todos tienen la misma frecuencia. Y si estamos en una etapa de crisis, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? También. Entonces, todo esto debe estar dentro de una estrategia de mantenimiento, que lo vamos a ver y lo vamos a detallar. ¿Por qué es? Porque vamos a identificar potenciales métodos de mantenimiento, la viabilidad de implantación, identificar potenciales abordajes de mantenimiento. ¿Cómo lo vamos a atacar para que el parque de activos, ¿no?, esté en función de mantenimiento? También vamos a ver la viabilidad de los potenciales abordajes identificados. No siempre la implantación de una técnica es opcional. Hay otros motivos, además del costo, seguridad, normas reglamentarias, pueden obligar su implantación. Tenemos ahora normas medioambientales, tenemos normas de calidad, ¿no? Entonces, que esto hace de que lo que no era crítico ahora se vuelva crítico. Entonces, vamos a tener que replantear ciertos parámetros para poder priorizar cada uno de los equipos y darle una criticidad para luego, en función al modo falla, vamos a poder plantear la estrategia que requiere. Todo no puede ser sistemático, todo no puede ser preventivo, todo no puede ser predictivo. Inclusive ya nos vamos, una vez que utilicen y tengan data, ya tengan alimentación estadística, ya empiezan a utilizar otras técnicas, ¿no? El Webull, Six Sigma, ¿no? Pero lo primero es el abordaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya lo vimos anteriormente, planear y mantener nuestra primera fase para abordar una gestión de mantenimiento. Acá vamos a ver métodos, técnicas, ¿no? ¿Qué mantenimiento va a ser? Predictivo, periódico, redundancia, condicional, operar hasta la rotura. Creo que ya habíamos hablado de la redundancia o no. Cuando hablamos nosotros que tenemos, ¿no? Hay una cosa que se define como stand-by y hay otra cosa que se define como redundante. Redundante es que tienes dos equipos funcionando y que puedes atender al 100% o parcialmente cuando uno falla, porque está sobredimensionado. Pero cuando tú hablas de stand-by es que funciona uno y si se te malogra, enciendes el siguiente. De esta manera atiendes y no paras la operación. Entonces, vamos a ver, monitoreos online, ¿no? Ahora que hay mucho del monitoreo en línea, como lo hablamos en la clase anterior, ¿no? Donde decían, tienen un aplicativo para el SAP, ¿no? Y para eso tienen, así como tienen el hardware, tienen el software, ¿no? Y de tal manera ellos pueden hacer y generar avisos y órdenes en línea sin necesidad de hacer mayor documentación
con el área de planificación. También tenemos el tema de las disciplinas, porque por un lado, qué métodos, qué técnicas, pero el otro es la disciplina, cuando son equipos mecánicos, eléctricos, estamos hablando de las estructuras, no propiamente el equipo, sino la instalación. Y también tenemos la automatización, ¿no? Cuando hablamos los lazos de control, ¿no? Que no solamente ve un equipo, sino tal vez un proceso o un grupo de equipos. Y también vemos la lubricación, propiamente dicha, también es todo un sistema dentro de un equipo. Y así, estas disciplinas es muy importante tenerlas muy bien definidas y las técnicas para poder aplicarlas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ver el flujograma de las estrategias de mantenimiento, nosotros primero, como ven todo este flujograma, así como lo que vimos en los activos, es lo recomendable. Esto es una versión que va a ir siendo modificada, pero tiene el mismo objetivo: plantear las bases para la planificación. Por lo tanto, en este flujo que les estoy mostrando, ¿no? Vamos a ver que tenemos que conocer el proceso, o sea, el proceso productivo, ¿no? Cómo operaciones trabajan. Y también la función que hace el equipo, la función de mantenimiento en ese proceso productivo. ¿Y cuál es el desempeño que requiere? Parámetros, ¿no? Presiones, flujos, densidades. Esos parámetros importantes para poder definir cómo se van a calibrar o cómo se va a temporizar el equipo para su trabajo diario. Conocer los activos de la función de mantenimiento y su impacto en el desempeño, ¿no? Hasta dónde puede dar sus curvas de trabajo una bomba, bajo qué condiciones, flujo, altura, distancia, tiene que ser calculado y en función a eso el activo va a trabajar. Y eso también va a generar un tema de desgaste en condiciones normales, prematuras, para el activo. Por lo tanto, es importante ver su impacto en ese desempeño. Definir criticidad de los activos, principales modos de falla y consecuencias. Es lo que vamos a ver. Esto se define mediante unas tablas, unas matrices. Cada uno son diferentes. Lo único que sí tenemos que tener claro son los factores que van a afectar esa criticidad. También tenemos la identificación de potenciales métodos de mantenimiento y su viabilidad de implantación. Estábamos viendo, ¿no?, que podíamos aplicar un sistemático, podríamos aplicar el tema de la instrumentación, podríamos aplicar simplemente hasta que el equipo falle, definiendo si el equipo es mecánico, eléctrico, estructural. Lo vamos a definir. Definir métodos de mantenimiento más efectivos para cada activo. Tal vez hay algunos críticos que se van a utilizar los sistemáticos, los monitoreos, los programados, o sea, va a tener todo, mientras que otros simplemente van a funcionar con la lubricación y su inspección. Definir estrategias de disponibilidad de recursos. Tenemos que asignarle recursos. ¿Cuáles van a ser esos recursos? Materiales, servicios, horas hombre, ¿no? Servicios internos, servicios externos. Registrar los planes periódicos de mantenimiento en el sistema informatizado. Hasta ahí no hemos hecho planes, simplemente estamos aplicando la estrategia a todos esos recursos y lo estamos mapeando para dar el go, para inicializarlo, para que arranque. Estamos preparando el carro, simplemente preparándolo para el momento del arranque, ¿no? Generalmente todo esto es preparado en un proyecto, cuando se aplica en proyectos, ¿no?, antes del arranque de una planta. Se prepara todo, se deja listo, el go arranca y ya está todo preparado, los planes fluyen, las órdenes se ejecutan, los suministros se generan, los vales de salida se atienden, o sea, empieza a caminar, pero
primero se tiene que preparar todo antes de generar planes y programas de mantenimiento. Son las estrategias. Acá se tiene que definir muchas cosas, que lo vamos a ver también. En esos planes tenemos que definir qué tipos de órdenes son, con cuántas órdenes vamos a trabajar. Ya hemos visto esto en la EN 13306, norma europea, que está basado también en el ISO 14224, que también nos está diciendo cómo ejecutar. Ya lo vamos a ver, eso es parte también de lo que es planificación y programación. Vamos a ver si el área entrega los resultados requeridos, si es sí, el área cumple la estrategia, y si es sí, evaluar nuevas entradas, evaluar oportunidades de mejora continua. Si es no, retorna. Los resultados presentaban tendencia de mejora. Si es sí, regresa a ejecutar planes. Si es no, analizar problema y proponer soluciones. Y se revisa la estrategia de mantenimiento. Entonces, como ven, este flujo pequeño ya nos está diciendo el detalle de lo que se analizó anteriormente. ¿Cuál fue lo que se analizó para poder hacer esto? El CIPO, ¿correcto? Todos los procesos, subprocesos, sus entradas, sus salidas, sus proveedores, sus clientes, ¿correcto? Y de tal manera ahora ya se lo plasma en un mapeo, ¿no? En un flujograma, donde ya se puede visualizar cómo va a ser el paso a paso. Porque después de esto, ¿qué continúa? Primero, mapeo de procesos y POC, procesos, subprocesos, luego los flujogramas y termina en un procedimiento, que también les voy a mostrar. Que en el procedimiento lo que hace es agarrar, detallar el paso a paso cómo debe trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Pedro trabaja en la empresa X y ya se vaya a otra empresa, porque todos buscan mejorar, ¿qué es lo que va a suceder? Deja la forma de trabajo, no empiezan de cero, está con un procedimiento mapeado, normado, estandarizado, que va a ser el inicio para el que venga, porque cada uno llega con su know-how. Los procedimientos se mejoran, sí, pero tiene que tener un punto de arranque, cómo está trabajando cada organización. Y eso va a estar en el procedimiento, inclusive ayudado con instructivos. ¿Alguna consulta de parte de ustedes hasta aquí? Pregunta, por favor. Adelante. Sí, una consulta. Buenas noches con todos. Si tu organización, digamos, no tiene bien definido justamente este flujograma de estrategias de mantenimiento, ¿de qué base o qué, cómo podría decirle, cómo puedo tomar un punto base para poder hacerlo? ¿Es Ya, necesariamente un tema de la jefatura, del jefe, o también los rangos medios, o incluso hasta los técnicos pueden colaborar en ello? correcto. Muy buena pregunta. Mira, cuando no se tiene nada, hay que ordenar la casa. Y eso depende de la jefatura. O sea, la superintendencia, la gerencia de mantenimiento, que tiene que generar una política de mantenimiento. Y esa política tiene que ir atendiendo a, a una estructura de procesos, subprocesos. Realmente es un trabajo arduo cuando nosotros eh, ya arrancó la planta, cuando encontramos la planta funcionando. Pero ahí está la mano, ¿no? De aquellos que están dentro de la organización de mantenimiento para estructurarla. ¿Por qué? Porque desde el momento que generas una política, desde el momento que generas un plan director, del momento que has generado tus procesos, desde ese momento que has generado tus flujos y de esos flujos generas tus procedimientos, todo se ordena, mejora. Y vamos a ver que todo esto termina en un tema, ¿cómo es? Como les dije, el PDCA, Plan, Do, Check, Action. Y la mejora va con cuando ya esto se hizo, los tienes estandarizado y te generas el estándar do check action. Estandarizas y vuelves a crecer. Entonces,
como digo, este es un trabajo, cuando ya inició, es complicado, pero tenemos que hacer este trabajito para poder ordenarlo. Si no lo tienes, eh, como digo, eh, puedo pasar cierta información que les puede servir más allá de la presentación, ¿ya? Pero que es solamente para que ustedes puedan iniciar este proceso, ¿ya? De implementación de la gestión de mantenimiento. Y vayan por partes, no vayan por todo, vayan por el nivel 1, fase 1. Esa fase 1 va a hacer que empiece a caminar el orden y conforme evolucionan, van implementando los demás procesos. ¿Atendí tu respuesta? Sí, sí. Me parece claro, me pone un punto base, ¿no? Al final es el jefe de casa quien tiene que tomar la iniciativa, ¿no? Por así decirlo. Es correcto. ¿Por qué? Porque el gerente, el superintendente de mantenimiento lo tiene que tener claro cómo debe trabajar, porque va a ser su gestión en el cuidado de los activos. Y con ello, todos los que están debajo tienen que estar convencidos de que esto funciona, ¿no? Ahora, si él no tiene cómo ordenarlo, es un poco complicado, pero de una supervisión a una jefatura, a la superintendencia o a la gerencia, también se puede vender, pero hay que venderlo, porque eso ya va a un tema de dar más de lo que te piden. Y cuando tú das más de lo que te piden, es lo que ustedes están haciendo hoy día. Aprender para proponer y para aplicar. Entonces, de esta manera, poder hacer más cosas en su organización. Paso a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se debe definir en mantenimiento y en planeamiento? Roles y funciones. Dentro de lo que debe hacer planeamiento, debe tener bien claros sus roles, sus funciones y sus responsabilidades. Por lo tanto, en este caso, como ven, 4 roles principales para el planeamiento: la planificación, la programación, el monitoreo por condición y la confiabilidad. Entonces vamos a ver por un lado la planificación mediano plazo. Vamos a ver también lo que es la planificación largo plazo, control de CAPEX, OPEX. Miren, están viendo algo que nace de un proyecto, el CAPEX. Tienen que estar involucrados en las inversiones, en los proyectos, mediano y largo plazo. El control y seguimiento de paradas de planta, instalaciones. Cada parada de planta es un proyecto que debe ser seguido de inicio a fin. Así sea una parada de 6 horas, pero tiene que tener un inicio y un fin por su impacto, porque hay una preparación antes, durante y el después, el ramp up, cuando alcanzas la capacidad máxima de producción en función a esa intervención que has hecho. También tenemos el control y seguimiento de paradas, ¿no? Todas las paradas, las fallas que te generan, donde tú vas a sacar indicadores, MTBF, MTTR, MTBS, disponibilidad, ¿correcto? Adherencia a tu programa de mantenimiento. Asignación de recursos, órdenes de trabajo, materiales, servicios, mano de obra. Debe estar planeado, ¿ya? Inclusive debe estar supuestamente planeado, programado, correctivos programados que se van a dar. De tal manera de que eso va a afectar al presupuesto. Por lo tanto, se tiene que programar todo, menos las fallas. Solamente aquello que es sistemático o aquello que ya tiene una frecuencia de falla y que se va a cambiar. Por lo tanto, lo más cercano a un presupuesto es que se asignan servicios, mano de obra y los materiales que se van a utilizar para esos eventos. Se generan los paquetes de mantenimiento, como lo llamo.
en SAP, en RP, no sé si habrán escuchado, paquetes de mantenimiento. Asignación de estrategias y categorización de los materiales. Van a encontrar, ¿no? Que ahora cada equipo va a tener sistemas funcionales, van a tener componentes y eso va a tener lista de materiales. Y por lo tanto, a eso se le tiene que relacionar la estrategia que ustedes han utilizado. Y la estrategia está asignado a un tipo de orden o a una clase de actividad. En SAP lo llamamos así, orden y clase de actividad. Y van a ver que una orden puede tener varias clases de actividades, porque si no nos llenaríamos de tipo de orden. Y las órdenes van asociadas también a la 13306, ¿no? A LEN, la norma europea, y que tiene como base el ISO, ¿no? El ISO RCM 14224. También en la programación es la rutina. Nosotros tenemos que dividir el año en semanas y esas semanas en días. Y la programación no es ver la planificación, es ver el cumplimiento del programa. Por lo tanto, es la generación de la rutina. Ya lo vamos a ver cuando veamos exclusivamente planificación y programación, cómo se diferencia, ¿no? Semana -1, semana 1, semana 0, semana +1. Ese es el horizonte de todo programador. Día -1, día 0, día +1. Tiene que estar sacando, cerrando el día y aperturando el día que viene. Y de la misma manera, cerrando la semana y aperturando la semana que viene. De esa manera, va programando todo lo que se genera en el día, en la semana que está dentro del programa, y de esa manera también va actualizando por los backlogs que se han generado o por los requerimientos diarios que se generan en operación. Y ahí vamos a ver nuestra herencia plan versus real, ¿no? Los seguimientos de los backlogs, importantísimo, ¿no? No se le pueden quedar los backlogs. ¿Cuál es nuestro indicador de backlogs? Generalmente 4 semanas. No pueden ser mayor a 4 semanas. Si estamos en 2 semanas, estamos bien. Pero mayor a 4 semanas se está diciendo que no estamos cumpliendo y por lo tanto también nos va a generar problemas de fases de atenciones, fallas prematuras. Sí, adelante. ¿Esas 4 semanas obedecen a la normativa o es algo por experiencia profesional que usted ha determinado? Es un world class, ¿no? Es un world class. O sea, dentro de lo que tenemos son indicadores world class y que nos dan un rango de 2 a 4 semanas. No es experiencia, es algo que ya se tiene, que también vamos a ver cuando veamos KPI, el tema de los world class, que es muy importante. Pero para medir un world class tenemos que estandarizar cómo calculamos cada uno de los indicadores. Porque si cada quien lo calcula a su manera, realmente no va a haber un world class, no va a haber cómo compararlos. Luego tenemos los materiales, ¿no? También tenemos que saber ese componente, a qué sistema pertenece, cuáles son las listas de repuestos, pero los repuestos que están dentro de un sistemático o que están expuestos a un tema de falla, programados, monitoreo por condición, y que tienen que ser incluidos en nuestro máster de materiales asociados a una técnica predictiva, a una frecuencia de cambio. También vamos a tener los seguimientos de pedidos de materiales, porque esto lo que va a generar es una solicitud de compra, y eso a la vez va a generar una orden de compra, ¿no? Y ya vamos a ver el flujo, porque también eso es parte de la gestión, de la estrategia. Tenemos que tenerlo todo listo, el paquete armado,
para que pueda dispararse cuando se inicie la planificación o arranque la planta. También tenemos los críticos, ¿no? Ahí vamos a ver la clasificación de los materiales. Aquellos que son de alta rotación, aquellos que son vitales, aquellos que son estratégicos, aquellos que son críticos. Cada uno tiene una diferenciación y que tienen que ser mapeados porque esa es la línea base para coordinar con el planificador de almacén. ¿Qué va a ser reposición automática? ¿Qué debe pedir el planificador? Porque los repuestos tienen un lead time, y ese lead time es el tiempo en el cual debemos de pedir con anticipación para la fecha de llegada, o la fecha de atención, o la fecha de ejecución del trabajo. Si el repuesto me demora 4 meses, no lo voy a estar pidiendo faltando un mes. Lo tengo que pedir con 4 meses de anticipación, mínimo, porque ese es su lead time, para que llegue en la fecha correcta. Si no, se generan 2 problemas. Uno es que llegue tarde y no se realice el trabajo. Llegue antes y genere inventario. Materiales que están 3, 4, hasta 20 años en una planta concentradora, porque no han hecho una adecuada clasificación de materiales y cuál es la estrategia a utilizar en mantenimiento y que amarre con almacén y con finanzas. Entonces, vamos a ver que esto es muy importante. Monitoreo por condición, predictivos. Todas las técnicas. Y ustedes dirán, pero predictivo es sistemático. Tiene que tener frecuencias y tienen que saber a qué componentes van a atacar. Ya no hablan de equipos, componentes. El motor, el reductor, ¿no? Si hablamos de un equipo como un molino, ¿no? O como un equipo móvil, estamos hablando de técnicas de, por decir, motores, ¿no? Cajas de transmisión, a los cuales también hay que hacerle monitoreo, tanques a presión, ¿no? Cuando hablamos de ultrasonido o simplemente emisión acústica, queremos ver espesores, queremos ver fuga. Las técnicas que tenemos que utilizar no se pueden pedir a requerimiento, tiene que tener una frecuencia, y esa frecuencia los convierte en sistemáticos. ¿Correcto? Igual, la rutina. Tenemos que tener unas rutas de lubricación y rutas de inspección para poder garantizar el éxito de un supervisor está en saber qué está pasando en su flota o en su proceso. Por lo tanto, la rutina evalúa, no va por equipo, un día, equipo, otro día, equipo, otro día. No, la rutina hace de que el inspector eléctrico mecánico esté recorriendo la planta todos los días, de inicio a fin, pero diferentes puntos. Y siempre va a encontrar observaciones, las cuales deben ser levantadas de manera inmediata o programadas mediante un backlog. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante. Estas son las funciones que tiene un planner de mantenimiento, ¿no? El que va a hacer la inspección de rutina, un inspector, pero tiene que estar coordinando. El programador tiene que estar coordinando con el planificador. Y también vamos a tener a alguien de confiabilidad. De confiabilidad va a sacar, uno, la estadística, los reportes, los indicadores. Va a ser el promotor para el análisis de falla, los ACR. Entonces debe priorizar. Por lo tanto, va a existir una forma de poder priorizar las actividades, y para eso se utiliza el GUT, gravedad, urgencia, tendencia, y las cuales van mapeando y cuál es primero y cuál es segundo, y de tal manera ir atendiendo
¿no? El análisis de falla en función a su gravedad, en función a la frecuencia que está generándose y de tal manera que tiene que ser atendido. Y lo más importante, componentes. Este control de componentes nos lleva a dos cosas. Uno, reparaciones mayores, o lo otro, al reemplazo. Y el reemplazo ya va asociado a un CAPEX. Por lo tanto, eso ya involucra algo más de control, porque ya involucra al área operativa y además al área financiera. ¿Correcto? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre estos roles y funciones de planeamiento? ¿Dudas? Adelante. Sí, tengo una duda en especial. ¿Cuál es la línea que diferencia entre el planner y el supervisor? Porque ambos manejan unos indicadores y uno se alimenta de la información del otro. Pero en este caso, el planner, ¿qué abarca a diferencia ¿cómo se llama? Del supervisor? Porque el supervisor fácilmente también puede monitorear cuántos ejecuté en el día, cuántos me programaron, cuántos cumplí, cuántos correctivos hice, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y le sale, y puede hacer poco a poco sus propios indicadores sin la necesidad del planner. Entonces, ¿cómo es esa diferencia? ¿Parte desde lo que usted dijo de las estrategias de mantenimiento según normativa? ¿O ese es algo que ya cada uno, digamos, se mueve según sus funciones? ¿Recuerdan cuando hablamos en la clase anterior de que en mantenimiento existen tres áreas y que cada uno tiene roles y funciones diferentes? Uno, planeamiento. Lo que estamos viendo ahorita, estamos abriendo, porque esto es planeamiento. Pero también tenemos ingeniería de mantenimiento, ¿correcto? Y la ingeniería de mantenimiento va más asociado a proyectos de mediano plazo, mejoras que se dan y que hoy, lamentablemente, en empresas pequeñas, ¿no? Todavía no entienden cómo debe funcionar mantenimiento. Por eficiencia, mantenimiento está dividido en esas tres áreas. Y lo último es ejecución. Ejecución es el que ejecuta. Ejecución es el que garantiza la calidad de trabajo, el especialista en realizar el mantenimiento del equipo. Recuerden que cuando se realiza un mantenimiento preventivo, una reparación, un correctivo programado o una falla, el de ejecución, el supervisor de ejecución, el jefe de área, por eso de mantenimiento, no puede ser jefe de planeamiento, porque si no se convierte prácticamente en su secretario. Son roles totalmente distintos. El planificador realiza todas estas funciones para que el otro pueda ejecutar con calidad el trabajo de reparación o el trabajo de mantenimiento. Adelante. Sí, entiendo lo que usted dice, la diferencia, pero a lo que llegaba es que ambos, tanto como usted lo dice, ¿no? Incluso hasta el área de proyectos de ingeniería que se encarga de mediano plazo, hay el programa trabajos y ejecuta de las 10, ejecuta unos 6 y los 4 los reprograma, por ejemplo, ¿no? Entonces yo a lo que me enfocaba más a la pregunta es cómo es, pero ambos llevan un mismo indicador, ¿no? MTTR, MTBF, no sé, pues, ¿no? Por el tiempo de cumplimiento de trabajos cumplidos, ¿no? Y como que se redunda, ¿cómo se llama? Los Ya, indicadores que cada uno toma, porque por ejemplo en Argentum el supervisor, los supervisores manejaban por ejemplo, en Flota Trackless, ¿no? Manejaban su propio control, ¿no? El planner venía, hacía también su propio control en base a los checklists. eh, y ambos al final enviaban, ¿cómo se puede hacer? Un control, pues, ¿no? Del MTTR, MTBF, igual, o sea, como que duplicaban el trabajo y ambos, al parecer, hacían el mismo trabajo. O sea, yo como planificador, yo sentía que el supervisor hacía lo mismo que yo, ¿no? Entonces, mejor que yo decía, ¿no? Que me dé la información, ¿no?
yo lo verifico en campo nada más si está ejecutado o no y me dedico a hacer otros pendientes. O sea, a esa confusión, a ese Sí, rol de duplicidad de trabajo es lo que yo apunto en mi pregunta. claro. Claro, por eso es muy importante que estén los roles y funciones planteados desde el inicio. Lo que tú dices es correcto. Empresas pequeñas generalmente funciona así, ¿no? El superintendente, el jefe de área. No hay jefe de planificación, el planificador y los ingenieros o supervisores de campo. Y finalmente, esta chambita se la dan al planificador, pero no puede haber doble información. Recuerden, el Lean Maintenance, ¿no? Mantenimiento esbelto. Lo que busca este tema de análisis de procesos, ¿no? De la gestión de mantenimiento, generar los flujos, generar los procedimientos, es también definir roles y funciones por qué va a ser planeamiento, qué va a ser ingeniería de mantenimiento y qué va a ser ejecución de mantenimiento. Y como ven, dentro de los roles, el tema de confiabilidad, el tema de indicadores de KPI, sale desde planeamiento. No debe haber doble información. Esto es lo que yo les digo, cómo aplica. Y esto lo he visto aplicando en Misquimayo, en Vale do Río 2, donde aplican de esta manera, ¿no? Cada uno tiene sus funciones y sus roles y sus responsabilidades. Entonces, de esta manera no hay doble trabajo, solamente hay uno solo. Inclusive, los indicadores son contrastados con operación, porque tú dirás, oye, pero operación también maneja su dato. Sí, maneja su dato. La base de datos debe ser la misma para los dos. Los criterios de cálculo deben ser los mismos para los dos. Y el indicador debe ser uno solo. Eso lo vamos a ver en lo que es KPI, ¿ya? Pero a dónde voy, se debe hacer el trabajo una sola vez y bien hecho. Y a esto apunta a hacer una buena gestión de mantenimiento. Es algo que lo debe definir el líder del área de mantenimiento para evitar esos conflictos, ¿no? Donde trabajaba anteriormente, teníamos una sala, se llamaba la sala de guerra, así lo habíamos puesto, sala de guerra, donde así como entrábamos en discusiones, que es tuyo, que es mío, que es falla, no es falla, que te retrasaste, no lo hiciste, esa es tu responsabilidad, no es la mía. Entrábamos en ese cuarto, en esa habitación, y empezábamos a confrontar ideas, conceptos, y salíamos con una sola línea de trabajo, ¿no? No era un tema de faltar respeto a la otra persona, era un tema de poder llegar a un consenso. Y ese consenso nos obligaba a ir definiendo, puliendo cada vez más nuestros roles y funciones. Porque esto aterriza en lo que es prácticamente recursos humanos. Eso debe estar en nuestro contrato de trabajo, en nuestras aplicaciones de software. Oye, KPI no lo vas a ver tú, lo veo yo. Listo, entonces acceso a eso no lo tienes. Para visualizar sí, para generar no, ¿no? Entonces, todo eso se mapea, por eso es estrategia. Esto tiene que estar, antes de aplicarla, ya debe estar definido. Por eso lo estamos viendo ahorita, en estrategias de mantenimiento. ¿Quedó claro, Gerardo? Bueno, continuamos. Entonces, ya estableciendo los roles, las funciones y responsabilidades que le competen a planeamiento, vamos a ver el inventario de mantenimiento. Y el inventario de mantenimiento es saber toda la flota con la cual contamos. Cuántos equipos, cuántos componentes, cuánto de inventario en el almacén. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para empezar a hacer un ramp up. ¿Cómo vamos a atacar? Porque cuando nosotros nos proponemos hacer todo a la vez, no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer un cronograma, tenemos que hacer fases, tenemos que hacer propuestas.
de tal manera que nuestra jefatura, nuestra gerencia, sepa cuál es nuestro trabajo y cómo tenemos que cumplir en fechas y en lo que vamos acordando con resultados, ¿no? Porque hacer inventario de un equipo cuando uno ya está trabajando la planta, no tenemos el mapeo o está falta de información, tenemos que actualizarlo. ¿Ahí alguien ha tenido algún problema con el tema de inventario? ¿Información técnica? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Habla Carlos. Sobre Carlos, esto ¿cómo que estás? nos menciona, sí, nosotros en la compañía en la que trabajo hay un tema con los activos, porque nosotros manejamos los activos por SAP. Sin embargo, esos avisos no cargan activos porque esos no están creados en su totalidad. Correcto. Y viene a ser porque o una mala gestión de ingeniería, que no nos entrega activos, o ya de por sí es una mala gestión en el mantenimiento, porque es un poco raro que mantengas algo que no lo conoces en SAP, y lo conoces en la realidad. O sea, en SAP yo tengo, no sé, 5 tanques, y en la realidad tengo 7. No han Y, sido de baja. exacto. Y eso pues veo que es uno de los principales problemas que me tiene el inventario, ¿no? Que justamente por la misma operatividad del día a día, aún no se logra una consolidación. Los equipos críticos, como bombas, dispensadores, tanques, pero no equipos que tal vez a largo plazo no eran un coste tan grande como un equipo crítico. Pero no nos damos cuenta porque el impacto en el mediano plazo pues es pequeño, pero de poco a poco se va acumulando y nos genera un gasto enorme, ¿no? Correcto. Ahora, esto tiene una relación, porque si mañana hubiera una auditoría, yo estuve en Copeinca, ¿no? Que hace 6 años atrás estaba en un proceso de ventas, FG Copeinca. Entonces, querían venderlo, pero ante la superintendencia de bolsa tenían que valorizarlo. Y valorizarlo, ellos tenían N auditorías, tenían como 6 auditorías ya que habían hecho, externos y la misma empresa. Tenían 12.000 activos en sus 10 plantas y que se habían sido movidos de una planta a otra. Entonces tuvieron que actualizar todo su inventario, 12.000 activos, y hacer un inventario general para poder registrarlo y validarlo ante la superintendencia de bolsa. De esta manera, poder eh, eh, generar el valor real de lo que valía en activos la empresa. Entonces, es importante esta parte, ¿no? Y lo que tú dices, habían equipos que ya no existían, habían equipos que inclusive estaban en plantas que ya estaban dadas, habían cerrado. Entonces tenía que actualizarse toda esa información y eso a la vez en el sistema y eso a la vez en la parte contable. Como era el SAP, hay una relación entre lo que son los equipos y la estructura. Nosotros movemos, administramos los equipos, pero activos visualiza mediante el SAT dónde están esos activos y nosotros sabemos cuánto valen, ¿no? Para un tema de hacer, ¿qué cosa? Un comparativo de ciclo de vida de un equipo. ¿Cuánto está depreciado y cuánto vale en el momento? ¿No? Entonces, generalmente son para tema de cálculo financiero, para mantenimiento, para un tema de ciclo de vida. Pero para activo fijo, finanzas, cuánto vale el proceso, cuánto vale los activos en los libros de la empresa. Es muy importante esta parte. Luego tenemos las estrategias. Cuando ya hablamos de frecuencias, no podemos estar generando
N estrategias. Tenemos que estandarizar nuestras estrategias. Si son pocas estrategias, aquellas en horas, aquellas en kilómetros, aquellas en semanas, ¿no? Todas esas tienen que ser estandarizadas para de esa manera aplicar en todo nuestro paquete de activos. ¿Y por qué lo digo? Porque esto forma parte de una implementación SAP, ¿no? De tal manera que ya se genera estrategias, ¿no? Se debe dar un nombre a la estrategia. Y lo que se aplica son las frecuencias que están dentro de la estrategia. Por decir, si hablamos 1, 2, 4, 8, 16, para un equipo X o una flota X, aplico 2 semanas, pero también aplico 8, no aplico 4. Y luego 32. Puede ser un molino. Pero también puedo hablar de horas y tengo equipos en la mina que puedo decir cada 125 horas. Y cada 125, 250, 500. Eso lo voy a utilizar cuando hago mi paquete, ¿ya? Dentro de la estrategia a utilizar, ¿no? Y de tal manera solamente asigno las frecuencias a cada uno de los equipos. Ya voy a explicar. ¿No? Entonces, cuando ustedes generan, hablamos de SAP, ¿no? Sus estrategias, utilizan pues la IP11, ¿no? Y generan una lista de estrategias, cada uno asociado a un equipo, a un grupo de equipos. Pero no necesariamente van a utilizar, como ven aquí, ¿no? Que es una muestra de paquetes, van a encontrar que no tienen relación. Pero si aplicamos lo que estaba anteriormente, va a estar ordenadito. Solamente van a aplicar las estrategias correctas, bajo una nomenclatura ya definida, ¿no? Miren. ¿A qué empresa pertenece? Si es día, si es semana, si es mes, si es año, si es hora, ya lo está diciendo. Si es M2, M3, M5, ¿qué quiere decir? Múltiplo de 2, múltiplo de 3, múltiplo de 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como deberíamos estandarizar las frecuencias dentro de una estrategia en un paquete de mantenimiento, en un RP. ¿No? Y luego generan los paquetes en cada uno de ellos, ¿no? ¿Y cuál van a activar? Porque no necesariamente, como decía, si estamos hablando de 125, 250, 500, puede ser solamente necesito de 250 y de 500. O necesito 250 y 1000. Pero es el mismo paquete, solamente que la frecuencia es distinta. Voy a usar un A, un B. El otro va a ser un A, un D. La frecuencia es distinta, el mismo paquete. ¿Lo han llegado a utilizar de esa manera en su RP alguna vez? Sí, en Argentum. Sí, se funcionaba así, aunque manejan con el Oracle. Correcto, ¿no? Pero se dan cuenta la lógica de cómo ir estandarizando, cómo ir ordenándonos para no estar, si algo nos diferencia de ejecución es que nosotros somos más ordenados. Planificadores somos más ordenados, ¿no? Tiene que haber esa estandarización. Pero también tenemos que hacer los puntos de medida. Ya estamos hablando de la ICA 01, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Empezar a generar los puntos de medida. ¿Y qué vamos a usar? Horas, kilómetros, meses. Esos que habíamos configurado en nuestra estrategia, tenemos que generar. La máscara, ¿no? Esos donde vamos a ingresar nuestros contadores, donde se van a ingresar la información, los contadores diarios.
que automáticamente en el SAP hace un tema de diferencia, ¿no? Podemos poner 1000 horas y el otro 1012 horas, y la diferencia es que en el día trabajó 12 horas. Eso es un tema de configuración en SAP. Pero es donde vamos a almacenar y dónde lo vamos a instalar. Ejemplo, equipos que tienen 2 o más contadores. Si hablan de un scoop, ¿cuántos contadores tiene? Un cargador frontal, ¿cuántos contadores tiene? Tal vez 2. Sistema hidráulico, pero generalmente tiene 1. Pero lo segundo, si tenemos un equipo de perforación, ¿cuántos contadores tenemos? ¿No? Ya estamos hablando la perforadora, ya estamos hablando del sistema hidráulico, ya estamos hablando de la compresora. Y si tiene 2 brazos, ya estamos hablando de 2 perforadoras, 2, sigue con su sistema hidráulico, su compresora y su motor, ¿no? Entonces vamos viendo que tiene que estar bien definido el equipo, sistema funcional, componentes, ¿no? Y dónde vamos a instalar ese punto de medida para poder controlar con los orómetros o los contadores que vamos a registrar diariamente. ¿Y cómo hacemos nuestra criticidad de equipos? Tenemos que mapearlos, tenemos que utilizar una técnica de graduación de factores para evaluar, ¿no? Y vamos a ver muchos de esos, ¿no? Dentro de estos, los componentes de los equipos críticos se analizan de acuerdo con el consumo promedio, plazos de entrega, complejidad de reparación, plazos de reparación, si hay recursos alternativos en caso de rotura. Se clasifica en componentes vitales, rotación, estrategia y pedido de necesidad. Vamos a ver acá la seguridad, la producción, los costos, la seguridad, medio ambiente, ¿no? Y si tiene stand-by. Listo, entonces cada uno da un factor y tiene un peso. Y con eso vamos a ir definiendo la criticidad. De esa manera, cuando ustedes implementen, ¿a cuáles van a atacar primero? ¿A los críticos o no? Ahora, la pregunta es, ¿qué más van a hacer en los críticos? ¿Todos los críticos? No. ¿Con todas las técnicas? Tampoco. Porque eso lo vamos a definir. Bueno, está acá los factores, ¿no? Seguridad, medio ambiente, calidad, régimen de trabajo, producción, frecuencia, costo, disponibilidad. Y cada uno un parámetro para poder ir midiéndolo, ¿no? Y eso está en la matriz. Porque a la criticidad ahora lo tenemos que asociar al modo falla. ¿Cuántas fallas tiene cada equipo? Y por lo tanto, criticidad por falla, vamos a obtener un nuevo valor. Y ese valor nos va a decir las tácticas a utilizar por tipo de mantenimiento. Como ven, esta es una tabla ya estructurada en función al proceso, que también les voy a mostrar, ¿ya? Cada una de ellas. Y estas tácticas, ¿qué nos está diciendo? ¿No? Para algunos equipos vamos a tener preventivo, para otros no, para los mecánicos sí, para los eléctricos no, para los instrumentales tampoco. Van a haber rutas predictivas, para unos sí, para otros no, ¿no? Para preventivas va a haber inspecciones, va a haber lubricación, rutas, pero no a todos, porque a todos está en función a la criticidad modo falla. Entonces, esta es la forma no solo de priorizar qué atender, sino cómo atacar, cómo abordar. Y de esa manera se va paso a paso, los más críticos.
por modo falla. Y de tal manera, ¿en qué técnica? Y se le hacen los planes sistemáticos. Bueno, aquí ya vamos a ver la matriz de lo que han visto anteriormente en el resumen, cómo se calcula, ¿no? Vamos a ver previsibilidad, programado, aleatorio, versus, ¿no? La criticidad, 1, 2, 3. El otro es ABC. Y sobre la evaluación de la falla me va a salir si es inspección, si es reparación, si es simplemente por condición, ¿no? Y es todo una estructura para poder generar la matriz de estrategia de criticidad por falla. Lo que le mostré anteriormente es el resumen de todo esto. Entonces vamos a ver mantenimiento basado en condición, mantenimiento basado en tiempo, mantenimiento sistemático y mantenimiento por rotura. O sea, que falle, ¿no? ¿Dónde tenemos esos elementos que fallen generalmente? ¿Ustedes me pueden decir? Vamos. Los elementos que fallan, ¿no? Que vamos a la falla, generalmente son los eléctricos electrónicos. Sí, adelante. Adelante, te escucho. Ya, bueno, seguimos. Como les decía, generalmente está asociado, ¿no? Al modo falla, ¿no? Aquellos que son eléctricos, electrónicos, tarjetas electrónicas. Una tarjeta electrónica no la puedes medir, simplemente estás esperando a que falle, ¿no? ¿Tendrá un ciclo de vida? Sí, pero no necesariamente falla. Sí, adelante. Adelante, te escucho. Está apagado tu micro. Sí, hola, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí, te Hola, escuchamos. hola. Ah, ya, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Yo quería preguntarle lo siguiente. Yo, preguntarle y solicitarle, ¿no? Si es que podría agrandarlo un poco más las imágenes. Ya, a ver, mira, ahorita en la presentación no lo puedo, pero voy a presentarte el procedimiento, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más grande. Terminemos con Correcto. terminemos con esta parte y luego les voy a mostrar cada uno de los documentos donde está esta información. Ahí lo van a ver más grande, ¿ya? Para no salir del hilo. Luego, tenemos lo que es atención de fallas por tipo de criticidad. Esta atención de tipos de fallas son las previsibles por tiempo, programado, fallas previsibles por monitoreo, son previsibles, y fallas previsibles aleatorios, no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, la política de mantenimiento de los equipos orienta a la aplicación de tres principales características de falla, un componente a través de su relación con la criticidad del equipo, donde está instalado las tres principales características de evolución de las fallas. Miren, acá es teoría y en lo anterior ya le he mostrado cómo se puede obtener. Pero es un análisis que tienen que hacer uno a uno, equipo por equipo. Es un trabajo arduo. Por eso generalmente en todo proyecto esto se hace antes del arranque, no después del arranque. Después del arranque es complicado. Y acá, resumido, podemos ver cómo... Una consulta. Sí, En el tema de la criticidad, si tú trabajas con un área, por decir, de marketing, ya no solamente es el tema de la criticidad de los activos, sino de la prioridad que le den ellos, ¿no? O sea, supongamos que, no sé, se hace una planta en Lima, en Chiclayo y en Trujillo. Y para ellos su planta modelo es la de Lima. Si falla la planta de Lima y la planta de Chiclayo, y la de Chiclayo es un tema de activo, y la de Lima es un tema de imagen, ahí cuál es el criterio que nos recomiendan, ¿no? Para la criticidad, porque como dice, o sea, en mantenimiento siempre estamos con los recursos
y no son suficientes para que se atiende todo, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, mira, como expliqué anteriormente, tú puedes generar un factor adicional, pero lo tienes que tabular. Y sobre esa tabulación tú le puedes dar una priorización y su impacto, su peso. Como tú dices, puedes decir planta proceso 1, planta proceso 2. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo que es más crítico que el otro o es una secuencia del otro. Si hablas de esa manera de entre plantas por proceso, entonces debe haber un factor adicional y es medible y le puedes dar el peso. Ejemplo, vamos acá nuevamente. Le puedes dar un peso adicional, un factor, y ese factor debe estar con un peso. Donde dice 100%, 10, 5, 5, cada uno tiene un peso distinto. Pero eso tiene que ser validada con el área operativa, el área de ventas, marketing, si fuera necesario, ¿no? Entonces, esto no es solamente escrito en piedra, se modifica y se adecúa a cada uno de los negocios. Les comenté en la clase pasada que entró un amigo en la maestría, ¿no? Él se encargaba de lo que era, ¿no? El mantenimiento de equipos de una empresa de apuestas, casa de apuestas. O sea, si uno lo ve, eh, es aplicable el mantenimiento para cualquier tipo de negocio, pero donde haya activos. ¿Aclarada tu pregunta? Sí, muchas gracias. Listo. Luego vamos a ver que ya teniendo toda la estrategia, teniendo los equipos, teniendo los componentes, estructurados los sistemas funcionales, ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos que ver cómo vamos a interactuar operación, mantenimiento y la logística. Vamos a hacer contratos, simplemente vamos a hacer un pedido, ¿cómo le puedo decir? Un pedido puntual. Vamos a trabajar con consignaciones, vamos a trabajar con servicios, va a ser spot, o sea, ante una falla, va a ser reposición automática, o sea, todo lo que nosotros, cómo va a trabajar el almacén es sobre cómo nosotros hemos mapeado nuestros materiales. ¿Alguien está con su micro encendido? ¿Quién está con su micro? Por favor, apagarlo. Y luego tenemos que esta planificación ahora tenemos que también estructurarlo para poder conversar con el área de compras y con el área de almacén. ¿Y cómo vamos a generar nuestro abastecimiento? Porque no todo es reposición automática. No todo está en planes. No todo es consignaciones. Por lo tanto, tenemos que generar una estrategia que converse con la planificación logística, sea almacén, sea compras, y de tal manera nuestra atención sea esbelta, sea rápida. Entonces, miren, vamos a llegar en algún momento a generar avisos, una estructura de cómo va a trabajar mantenimiento, la estructuración. Esto lo vamos a ver en la planificación, pero esto es parte de la estructura. La planificación es el uso. El aviso es un colector de información técnica y la orden, un colector de información de costos. ¿A qué cuenta, a qué centro, a qué clase de costo se va a ir? ¿No? ¿A qué proceso se va a ir? Está asignado. Y toda nuestra estrategia de cómo lo vamos a ordenar está aquí.
está alineado a un tema de la ISO 14224 o la norma europea 13306, eso es lo que debemos de buscar. ¿Y qué vamos a tener? SAP, reservas y solpes, ¿correcto? Y vamos a tener la información tanto de mantenimiento, de operaciones, y vamos a generar nuestras órdenes de trabajo cuando arranque. Está listo, preparado por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a agregar la clase de actividad. Cada orden va a estar asociado a clases de actividades que lo diferencia uno del otro. Y de esa manera vamos a obtener nuestros filtros y seguimientos. Por eso que es importante que eso se mapee antes de arrancar. Aquel que ha participado en una implementación SAP se ha dado cuenta que primero se hace esto, y luego se hacen las pruebas, y luego se hace el arranque. ¿Alguna observación ahí? ¿Les ha quedado claro? Cuando dice clase de actividad, ahí es donde entiendo. El tipo de orden sí, pero clase de actividad no. Lo que pasa es que cuando se genera una orden preventiva, ¿no? Tú le vas a asignar una clase de actividad adicional en la cual tú quieres decir que eso se trata de un mantenimiento, planeamiento del mantenimiento, o sea, es un sistemático, ¿no? Pero si tú ves ahí, dice seguridad y medio ambiente. Oye, ¿ha sido por mantenimiento o ha sido por seguridad y medio ambiente? Porque es normativo. O lo otro, simplemente no tiene plan. Es un preventivo sin plan. Para aquellos que son redundantes, para aquellos que son, ¿no? Que se generan puntualmente cada cierto tiempo, ¿no? De impacto. O por garantía. Se ha hecho un trabajo dentro del preventivo, pero por garantía. ¿Cómo lo quieres identificar? Entonces, como eso generalmente, ¿no? Cuando no tiene clases de actividades, tú por ahí en observaciones pones, el equipo se cambió por garantía. No, pero tú lo quieres tener en una base de datos para luego poder filtrarlo, para luego poder sacar todos aquellos trabajos que han sido por garantía, te van a salir por garantía. ¿En dónde están asociados? Al PM1. No puede estar asociado al 2, ni al 3, ni al 4, ni al 5, porque eso ya va a estar parametrizado en la orden. Va a ser por inspección, rutas de inspección. PM1, pero va a ser inspección. ¿No? Fue el operador, hizo una inspección y encontró que estaba sonando. ¿Ya? Entonces, no estaba en una ruta de inspección, sino que el operador fue al campo y generó esa inspección. ¿Ya le tocaba un preventivo? Sí, ya le tocaba. Entonces, ha sido inspección. Adelanto mi mantenimiento preventivo. Ya le toca. Está en el decalaje, está en el rango. Tú le has dicho 10% más, 10% menos. Y puedes utilizar la orden preventiva, no necesariamente una correctiva. ¿Te queda claro o todavía tienes alguna duda? Ya ahí queda un poco más claro. En el SAP, cuando tú creas unos avisos, creo que hay varios campos y ahí creo que lo podía incluir. Sería bueno para una gestión, ¿no? Que es lo que nos está comentando. Gracias. Correcto. Ya, listo. Luego tenemos lo que es la clasificación de los materiales. Vamos a tener los equipos, vamos a tener los sistemas y vamos a tener la lista de materiales. Y estos materiales van a estar asociados a una frecuencia y por lo tanto van a tener fechas de cambio.
Entonces, mire, todo este máster que está aquí va a ser de que se clasifiquen los materiales, si son vitales. ¿Qué es vital? Son materiales básicos que por rotación no debe faltar en el almacén. Aceite, grasa, filtros, ¿no? No debe faltar, ¿ya? Y por lo tanto son de reposición. Tenemos los de alta rotación. Aquí ya viene el tema de rotaciones, ¿no? Dice, oye, ¿cuál es el acuerdo con logística? Mira, que tenga consumo un evento al mes. No, pues, un evento no, que sean 10, como lo he puesto acá, ¿no? Ya, 10 eventos al año. Por lo tanto, si tiene 10 o más, se convierte en un alta rotación y por lo tanto es de reposición. Pero si tiene 9 hacia abajo, ese material se convierte, ¿qué? En un estratégico. ¿Por qué? Porque esos estratégicos están asociados ¿a qué? A los planes de mantenimiento. Puedes tener en un equipo un motor, como hablaba, ¿no? Un equipo de perforación en la mina que tiene hasta 4 sistemas, ¿correcto? Entonces, uno de ellos es el motor. Y el motor, su sistema funciona en función a 125 horas. Cambio de filtros de aire y cambio de filtros de aceite. Pero ¿qué sucede? ¿No? Tienes la perforadora, pero la perforadora trabaja solamente percusión y trabaja 3 horas diarias. Por lo tanto, mientras que el otro sistema te trabaja 14 horas diarias, el otro te trabaja 3 horas diarias. ¿No? Su consumo de ese equipo, y si es único, ese repuesto que vamos a usar, porque también lleva un filtro, lo voy a cambiar cada 500 horas. Entonces, me va a salir prácticamente después de 150 días. No puede ser un equipo, un repuesto de alta rotación. Pero sí es un repuesto estratégico porque se va a usar en un plan de mantenimiento. Y ese plan de mantenimiento que lo convierte en un estratégico. ¿Quién lo debe pedir? Roles y funciones. El planificador. Tiene que pedir toda su lista de estratégicos porque están asociados a sus planes. ¿Correcto? Y eso se puede convertir, alta rotación, vitales, estratégicos, se pueden convertir y se pueden llevar a un contrato, donde esa proyección se le alcanza al contratista en el contrato para abastecimiento en función a la frecuencia que se va a utilizar, al tiempo de la necesidad. ¿Qué ganan con eso? De que el repuesto debe llegar para la fecha que ustedes pidieron. Y 2, ¿qué va a pasar? Eliminan inventario, ¿no? Pero también hay repuestos, ¿no? Que prácticamente son por condición. Oye, mira, la falla, debería durarme 4.000 horas, pero así dice el manual, 4.000 horas, pero me está durando 2.000 horas, 2.200 horas. Nosotros como planner tenemos que ajustar esos tiempos, pero ya dejó de ser un PM01, un preventivo, se convirtió en un PM2 en función a condiciones. Pero tiene que estar mapeado, porque ese PM1 y ese PM2, que es un backlog, tenemos que estar pidiéndolos, porque si no, va a fallar. Su frecuencia de falla es cada 2.200 horas. ¿Cuál es lo más cercano a esa frecuencia? La mitad, 2.000 horas. Pero también tenemos los críticos. Son aquellos que no pueden ser comprados como costo. Generalmente estos se compran como CAPEX, como inversiones, obras en curso. Ejemplo, un contraeje de un molino. No sabemos cuándo se va a malograr el contraeje, pero el que solamente se malogre y no tenerlo puede parar hasta medio año, 8 meses un molino, ¿no? Entonces, es crítico
no puede estar en el inventario porque en toda su vida no se puede usar, como que si falla y no lo tenemos, las pérdidas son cuantiosas. Entonces, esos son atendidos mediante una inversión. Obra en curso, se deprecia y en el tiempo, cuando lo uses, ya está depreciado y vale el 30% de su valor inicial, y eso es lo que va a impactar en el costo. Entonces, cuando nosotros estamos en el SAP, ¿no? Vamos a ver lo que es, generamos nuestras estrategias y armamos los paquetes. Y esos paquetes van a estar generando una proyección. Acá les mostraba algo, un paquete donde no hay una secuencia. Si ustedes ven mantenimiento de 600 horas, el otro es de 1500 horas, y el otro de 2500, y el otro de 6000, ¿qué relación tiene uno con el otro? ¿Lo ven? No hay una estandarización, ¿o no? Porque no son múltiplos. Entonces, ¿se puede crear estrategias propias? Sí, pero es muy puntual. Tiene que ser muy importante generar una estrategia de este tipo. Inclusive en el SAP se generan uno o más estrategias para un solo equipo. Podemos tener aquellos por contadores como tenemos por tiempo. Eso lo utilizan en los aviones, ejemplo, ¿no? Y también nosotros, en algunos equipos que no utilizamos. Entonces, si nosotros nos basamos, por decir, en esta unidad donde trabajo, en esta empresa, tenemos equipos línea amarilla que en el año trabaja 250 horas. Si yo me baso, ¿no?, a las horas de trabajo, tal vez ni le salga un mantenimiento al año. ¿Cuál es su segundo contador? Tiempo. Cada 3 meses lo intervenimos. Entonces tiene 2 estrategias: tiempo, horas. Grupos electrógenos, ¿no? Aquellos que tienen grupos electrógenos. ¿Cuántos de ustedes utilizan los grupos? No, pero tienen que arrancarlo cada mes, cada 15 días. Entonces, tiene un proceso de mantenimiento también. Pero por horas no lo va a tener, pero por frecuencia sí, por tiempo. Entonces, eso es lo que se hace, las proyecciones, se simula la proyección de las estrategias, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro. Para, yo sí, para el tema de los grupos electrógenos nos menciona que es tiempo y frecuencia. Yo he entendido que el grupo tú lo tienes que prenderlo cada ciertos, no sé, no sé, cada y por una hora mínimo. Sin embargo, en todas las plantas no tienes el mismo funcionamiento. No tengo una planta que nunca se corta el fluido eléctrico que en una zona donde el flujo va y viene, ¿no? En este caso se tendría que crear un indicador con la frecuencia de uso y con el tiempo que se usa, ¿no? Claro. Para determinar un plan estratégico para cada uno de los equipos. No va a ser igual que yo le haga un preventivo a todos en un año cuando las condiciones no son las mismas, ¿no? Claro, la realidad puede ser diferente para cada una, ¿no? A ver, te explico acá. Yo en esta mina que queda a 4.400 metros sobre el nivel del mar, cuando yo llegué, lo primero que hice, me senté con el superintendente de la mina, ¿no? Y lo que me dice, y él bien, ¿no?, bien explayado, bien orgulloso, dice: en esta mina nunca se ha ido el sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque acá se cuenta con una mini central eléctrica de 4.5 megas, ¿ya? Y nuestro consumo es de 6. Por lo tanto, garantiza la operatividad de la mina en crisis.
Y lo segundo es que está amarrado al sistema interconectado. ¿Ya? Ese día, conversando con él, cae un árbol y se lleva 2 torres. ¿Ya? Y fueron a arrancar los grupos. Como no tenían esto de fallas, los grupos ya ni los arrancaban y menos le hacían mantenimiento preventivo. O sea, no le cambiaban ni el aceite, porque por condensación el aceite se contamina, ¿no? El tema del agua, tanto en el petróleo como en el aceite. Entonces, fueron a arrancar el grupo y tuvieron un arranque después de 4 horas. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Y esto es por eso que yo les decía a los aviones, porque en los aviones no puede fallar, ¿no? En grupos de electrógeno puedes esperar su impacto económico, pero en el otro son vidas. Entonces, se debe generar estrategias A o B, plan A, plan B, con diferentes contadores, tiempo, horas, tiempo, kilómetros, ¿no? De tal manera de que garanticen que este equipo siempre esté operativo. Más vale un equipo gastando un mantenimiento de filtros y tal vez aceite, unos 500, $800, que el lucro cesante que te deja de operar una mina, una planta, que puede oscilar pues entre miles como millones de dólares, dependiendo de la envergadura. Entonces, hay que hacer ese costo-beneficio, ¿no? Las frecuencias, de acuerdo a condiciones, como lo explicas. ¿Aclarado? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, cuando ustedes generan la proyección, lo van a sacar, porque imagínense, tienen 10 grupos electrógenos, tienen 10 cargadores frontales, tienen 5 molinos, ¿ya? Y utilizan los mismos repuestos, tiempos distintos de intervención, pero en la proyección van a sacar los consumos de cuánto consume cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes van a hacer el análisis vitales, estratégicos, alta rotación, con el almacén, no van a sacar equipo por equipo, van a sacar por el material en conjunto. Tengo 20 bombas, ¿cuántos impulsores consumo al mes por los 20? Pero no por lo que consumo, sino por lo que proyecto consumir. Y esa proyección, esto me sirve para 2 cosas. Poder definir cuáles son de alta rotación, cuáles son estratégicos y cuáles son aquellos que puedo incluir en un contrato. Les comento, tengo actualmente 2 jumbos de 2 brazos Furukawa que son japoneses, los únicos en Latinoamérica, ¿ya? Su atención es cada 6 meses y su costo, cuando hemos buscado equivalencias, ustedes saben que todo equipo viene ensamblado por diferentes componentes que no son de la marca. Encontramos repuestos hasta 6 veces más barato, ¿ya? Y 6 meses de atención, ¿se imaginan? Lo primero que se hizo, como no se tenía, ¿no?, los repuestos originales, fue hacer un contrato. Y ese contrato, el proveedor, Samine, nos traía los repuestos en función a la frecuencia que nosotros le alcanzamos. No generábamos inventario y cumplíamos con los mantenimientos, pero seguía siendo caro. Identificado cada uno de los repuestos, parte eléctrica, parte mecánica, parte estructural, empezamos a buscar las equivalencias donde nos ahorramos hasta 6 veces el valor del material. Y hicimos contratos con maestranzas de locales, proveedores locales, importadoras, partes eléctricas, ¿no? Estamos hablando de bombas hidráulicas, alternador, arrancador, que son estándares, ¿ya?
borneras, sensores, y que no son exclusivamente del equipo. Y con eso, de un mantenimiento que costaba $29.000, bajamos a un mantenimiento de $13.000. Un mantenimiento grande de 4.000 horas. Entonces, por eso nos sirve hacer todo este trabajo. La estrategia que vamos a aplicar también va a un tema de materiales. Por lo tanto, la planificación ya vamos a definir en nuestro máster, ¿no? Materiales que son de mina, de planta, superficie, energía, y vamos a optimizar el inventario. Porque el inventario pega en los resultados de la empresa, ¿no? Con el tema de los activos o el inventario en almacén. Entonces, también debemos de definir cómo nos va a atender almacén. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Si ustedes han visto SAP, ven la solicitud de trabajo, la orden, es reserva, es pedido, y cada uno con una estrategia de liberación. Si hay reserva y hay stock, simplemente va a aplicar el documento de salida de material, va y recoge. Pero si no, aplica el MRP para reposición o el otro, el pedido de compra, si no hay. Luego que se hace la entrada de servicio, ¿no? Sea por MRP o pedido de compra, va a generar también el documento de salida de material asociado a esa reserva que ya se ha generado. Esas reservas pendientes son los backlogs que están pendientes de atención, asociados a una orden de trabajo. Y si fuera un servicio, ¿no? Genera el pedido de servicio, solicitud, el pedido, liberaciones, va a generar la hoja de entrada de servicio y la aceptación del servicio, ¿no? Si ha cumplido con todos los parámetros de calidad que requerimos. El protocolo de entrega. Por lo tanto, con toda esta estrategia, nosotros ya hemos definido cómo va a interactuar con recursos humanos, con finanzas, con activos, con compras y almacenes, con contabilidad. Van a salir los reportes de costos, los consumos de materiales, los requerimientos, los inmovilizados, las provisiones. Hay algunas empresas que trabajan lo que es provisiones, ¿no? O sea, para reparaciones o mantenimientos grandes generan un monto para todo el año, órdenes, ¿no? Que se van descontando en modo fijo durante todo el año y nosotros vemos en qué mes sacarlo, ¿no? Pero se va acumulando hasta fin de año el monto que se ha planeado. Recursos humanos, las horas hombre que son valorizadas para lo que es cuando se hacen las notificaciones de órdenes y se valoriza en lo que es mano de obra. Entonces, como ven, finalmente con la estrategia nos integramos con todos. No solamente es mantenimiento, tenemos que ver el mantenimiento, la gestión de mantenimiento de manera holística. Somos un ente de servicios que trabajamos para el negocio. Y este negocio tiene procesos principales, ¿no? En caso de una mina, planta y lo que es exploraciones, ¿no? Bueno, hasta aquí, muchachos, era lo que yo le iba a exponer. Les voy a mostrar lo que quedé pendiente con ustedes, ¿ya? Miren, matrices, como el tema de equipos críticos, ¿no? Cada uno tiene sus factores de evaluación, sus porcentajes o pesos, ¿correcto? Pero ¿cómo? Sale en función a estos factores, como dije, esto puede cambiar para cada organización, se tiene que actualizar una matriz de riesgo para el tema de seguridad, severidad y una tabla de frecuencia. Cada cuánto sucede. Hasta aquí vemos el tema de equipos críticos.
Pero también podemos ver lo que es cuando ya asociamos el modo falla a la criticidad. Mire. Y sobre eso, ¿qué estrategias vamos a usar? La matriz que estamos utilizando, lo que habíamos hablado, a ver, esto me pedían que sea más grande. ¿No? Como ven, la matriz de dónde sale, las técnicas que vamos a aplicar, y bueno, leyenda de cada uno de ellos. Todo está en función al criterio y a la criticidad. Criticidad, modo falla. Ahora, ¿de dónde sale modo falla? O sea, tienen que hacer un registro, un catálogo de fallas por equipo, por flota, por proceso y registro de todas las fallas que se presentan. Equipo, componente, causa, objeto de falla, ¿no? La avería y la causa. ¿Cuál fue la avería y cuál fue la causa y los tiempos? Y todo esto nos lleva a esto. ¿Esto está en SAP? Sí. ¿Esto lo tenemos fuera? También, como lo tenemos y lo mostramos ahora, ¿no? Entonces, todo, y esto puede ser llevar un Power BI también. Entonces, a esto va, muchachos, que esto nos ayuda a hacer una gestión adecuada de nuestros activos. Como dije, esa matriz de criticidad y esa matriz de lo que es modo falla va cambiando cada 2 años. Se deben de revisar. Los costos, miren, el plan, el máster que les decía, es un Excel. ¿Puedo usar un RP? También. Pero miren, todos son fórmulas. Me proyecta eventos por años, cantidades por año, costo por año, y con eso se obtiene un presupuesto que está asociado a una clase de costo. Cuando son repuestos, cuando son lubricantes, cuando son neumáticos, tiene una clase de costo. Todo eso lo pueden hacer sin necesidad de un RP. También el RP ayuda porque el RP es mucho más versátil, ¿no? Pero estamos hablando de manera simplemente un Excel. Y tenemos un presupuesto. Tenemos un programa y tenemos planes. Bueno, hasta aquí. Pero todo debe estar escrito. Esto, como ven, es una criticidad de equipos e instalaciones. Debe haber un estándar. Debe haber un procedimiento. Cómo ejecutar. Y debe estar anexado la plantilla que se va a usar. Así como tenemos la criticidad, también tenemos el modo falla. Es un procedimiento. ¿Lo ven? Adelante.
Quería hacer una pregunta, si también de esos, de esos formatos, se va a tener acceso. Ya, bueno, eso vamos a verlo, voy a consultar con Rosemary y de mi parte no tendría problema, Sí, ¿no? profesor, sí se puede. Usted me facilita y yo lo subo al Drive y ahí lo pueden revisar los alumnos. Perfecto, entonces yo coordino con Rosemary para que pueda subir la información y les pueda ayudar. Yo creo que esto les va a ayudar bastante. Buenas, disculpa. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, referente al presente documento, por ejemplo, bueno, si nos va a ayudar, sí nos va a ayudar, pero va a ir en contraste a por dónde puede empezar ahí para la aplicabilidad. ¿Por dónde? Ya, lo Porque, o que yo sea, voy a pasar. tienes un sistema de trabajo, o sea, tienes un sistema de trabajo y para subirlo, empezarlo, ¿no? Y empezar así de cero, ¿no? Como se dice. Ya, miren, por eso, yo voy a empezar, voy a pasarles esta información. Uno, las presentaciones, ¿ya? Voy a subir las presentaciones. Dos, los archivos, ¿ya? Los procedimientos no, porque esto es de la empresa, ¿ya? Eh, y les voy a dar una guía práctica de cómo iniciar y cómo finalizar. Y ahí se van a dar cuenta que esto es, no diría fácil, es laborioso, ¿ya? Solamente hay que entenderlo. Según lo que hemos ido hablando, por eso yo les decía, primero mantenimiento, procesos, luego hemos hablado de equipos activos y ahora todo lo que se necesita para generar la estrategia y cómo anexa y cómo enlaza con todas las demás áreas, ¿no? Hasta aquí hemos preparado ya la información para poder arrancar en lo que es planificación y programación. Acá no hemos hecho nada, no hemos hecho ningún plan, lo vamos a ver después. Pero la información que necesitan se los voy a pasar y espero que les pueda servir. Si tuvieran observaciones, eh, eh, bueno, eh, tal vez ahí voy a dejar mi número para cualquier consulta y por WhatsApp les pueda poder apoyar. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que con esto están preparados ustedes para empezar la planificación y la programación. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿O terminamos? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ingeniero, y a todos, buenas noches. Sí, como dijo el compañero, esto deberíamos practicarlo, ¿no? Para poder tratar de dominar todo este sistema que es interesante. Sería de mucha ayuda con la práctica, como dicen, ¿no? Con la práctica lo es todo. O sea, de mucha ayuda de su parte, ingeniero, que desde un inicio, desde cero, o sea, pongamos todos los parámetros, ¿no? Todo en cada una de las plantillas, ¿no? Buena es mi opinión, gracias. Perfecto. Vamos a subir todo lo necesario, plantillas que están asociadas a cada uno de los pasos. Y lo único que deben hacer es seguir paso a paso de lo que se va a hacer. Y tengan mucho en cuenta que la gestión de mantenimiento por procesos es parte de la gestión de procesos para el negocio. Se mapea todo el negocio y parte de eso es mantenimiento. Sí, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Tengo una consulta con respecto a la criticidad. Si bien usted comentó que existen varios indicadores como
las fallas, el historial, las, todas las sucesiones que pasan, pero mi pregunta va más a si no existe un historial o algo en el cual te puedas guiar, tú estás intentando implementar, ¿cómo podrías comenzar con eso de la criticidad? Y si es recomendable dar los valores de 1 a 3 o puede ser un indicador más alto, digamos del 1 al 10. Ok, a ver, por estándar debería ser del 1 al 3 o ABC, ¿no? Porque así deberíamos hacer muy genérico. Los A, los B, los C, 1, 2 o 3, los, los muy críticos, los importantes o los que no necesitan atención. Entonces, por ahí va, ¿no? ¿Puedes hacerlo a más? Sí, pero te vas a complicar a la hora de empezar a valorar, a poder separarlos. Uno. Dos, tu siguiente pregunta estaba en relación a esto de los factores, ¿no? Los factores, dependiendo de la empresa, pueden variar, ¿ya? Puedes tener, inclusive en los factores, sigue siendo 1, 2, 3, práctico, pero lo que tienes que definir son los rangos, ¿no? Oye, y si no tengo información, voy a iniciar. ¿Cómo hacen los proyectistas para poder iniciar sin información? Lo que ellos piden a cada uno de los equipos que son ingresados al proyecto es el MTBF y el MTTR. Ustedes habrán escuchado en proyectos que lo primero que le piden por un equipo es cuál es el MTBF y el MTTR. Sobre el MTBF y el MTTR ustedes ya pueden calcular el índice de falla que tiene cada uno de ellos. Entonces pueden tabular, ¿no? Generalmente ellos van a dar el teórico, pero si ya tienen información, un know-how, porque eso es lo importante del proyectista, siempre tiene un know-how, ¿ya? Esa información les sirve para poder hacer estas cosas. ¿Alguna otra duda? Listo. De mi parte, muchachos, entonces, como acordamos, voy a pasar la información, lo van a subir a la plataforma y de tal manera nos vemos el día viernes. Vamos a ver lo que es planificación y programación. Cómo utilizar todo lo que hemos hecho hasta ahora para que nos sirva en el día a día y en lo que se viene después, en la proyección. ¿Correcto? Gracias, ingeniero, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Comentarle a todos, ahorita estoy No se te escucha, Rosemary. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia del día de hoy. Estaba agradeciéndole y a todos los compañeros recordarle que la asistencia del módulo está siendo pasada a través del mensajes. Es muy importante que ustedes la puedan llenar. Comentarles también que esta semana es la última semana, bueno, para que puedan agarrar la inversión promocional y puedan acceder a su acreditación. También la información que hoy el ingeniero ha estado pasando, bueno, será de acceso limitado para las personas que accedan a este paquete de acreditación. Cualquier consulta me pueden escribir, estoy atenta a los grupos. Y bueno, ahorita también estoy pasando mi número, si algunos no los tienen o tienen alguna consulta. Y bueno, ingeniero, muchas gracias por toda la información del día de hoy. Ha sido de mucho aporte y agradecer a todos los participantes de la sesión. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Sí, Yeril. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Si tienes Sí, alguna quería consulta, hacer dígame. sí, una consulta, por favor. Era sobre el tema, he visto ahí en el procedimiento para pasar la asistencia, indica, si podría explicar, por favor, el tema cuando habla de las certificaciones, dice diploma 1 más constancia, eso no lo he entendido, a ver si podría Te explicarme. comento. El paquete de acreditación consta, o sea, contiene de 2 diplomas, bueno, de 2
dos documentos, ¿no? Que es el diploma con el que sales, ¿no? De diploma de especialización en planner de mantenimiento, y se añade una constancia de estudios. Esta constancia de estudios incluye los temas que estamos llevando, ¿no? Son dos cosas diferentes. Esto incluye el precio promocional de $99.90. También se está añadiendo el precio, bueno, la certificación del seminario web que llevamos al inicio del diploma. ¿Me lograste entender? El seminario, el del seminario yo no participé. Ah, bueno. Eh, En todo caso, estarías sí, llevando el diploma más la constancia de estudios. ya, solamente eso entonces. Esas son las dos opciones, mejor dicho. No, es la única opción. El precio regular de este paquete de acreditación está a 350, pero por $99.90 tú vas a poder acceder a estos dos documentos de manera única, ¿no? $99.90, no como antes, 350 soles. Ok, correcto. ¿Sí, Máximo? Buenas noches. Sí. Dime, ¿tienes alguna consulta? Recordarles que esta promoción es máximo hasta el viernes. Solo por eso. Disculpe, Dígame. disculpe que le corté. El único pago es el 99. Sí, es el único pago que ustedes harían. También recordarles que pueden adelantar, ¿no? Un adelanto de 20 soles, que es el 20%, y acceder a este precio promocional. Lo máximo, en total estarían pagando $99.90. Adelantan 20 soles y podrían finalizar el pago al finalizar el diploma. Ya, disculpe, y sobre el tema de los envíos en físico, Ah, bueno, el envío en físico tiene un costo extra de 30 soles. De los dos documentos que te estoy diciendo, el diploma más la constancia de estudios. ya lo realizan por qué empresa, Eh, Olva o qué empresa. Generalmente lo utilizamos por Olva o Shalom. Ah, ok, correcto. Disculpe, yo tengo otra duda. ¿Los certificados son físicos o solo vienen digitales? Bueno, lo normal es el virtual, ¿no? El digital, que bueno, tiene un código QR en el cual lo pueden escanear y bueno, nos va a derivar a la plataforma, ¿no? En el cual ustedes van a poder ver si es válido y su empleador también va a poder ver el diploma. Pero también se puede hacer el envío físico, que como ya dije, tiene un costo adicional de 30 soles. Ah, perfecto. ¿30 Lima provincia o 30 Lima no? A Lima y provincias. Ah, perfecto. Ya, ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? A cualquier parte del Perú, el envío físico es 30 soles. Recordarles también que los documentos que envió el profesor serán enviados a los alumnos que accedan a esta acreditación. Dime, Elmer. No, Fred. Dime. Te escucho. O si gustas escribir, alzaste la mano. Te escucho, Fred o Elmer. ¿Tienen alguna duda? Pueden escribir al chat o pueden prender su micrófono. Creo que su internet no está bien. Bueno, como ya les dije, el paquete exclusivo, bueno, que ha mostrado el docente, solo serán enviados a las personas, ¿no? Que accedan a esta acreditación. Y bueno, si es que esas son todas sus preguntas, bueno, yo me despido. Nos vemos la próxima clase. Recuerden que nos vemos el viernes de 7 a 8:30 de la noche. Dime, Yeril. Señorita, le quería preguntar también los medios de pago, a ver si también podría Sí. publicarlo. Bueno, los medios de pago te lo podría pasar por WhatsApp. Sí, creo que tengo tu número, te lo adjunto o alguien. Bueno, ahí he dejado mi número. Tenemos Yape, Plin y cuentas interbancarias. Recordarles también que estas cuentas salen a nombre de Elevate Perú. Ahí está mi número.
Correcto, correcto. Sí, ahí te estoy escribiendo, Yeril, no te preocupes. ¿Alguien más que si tiene alguna duda puede hacerla en este momento? ¿O eso sería todo? Creo que Elmer, ¿estás alzando la mano o es que me preguntaste? Sí, todo claro ya. Ah, ya. Bueno, agradecerles a ustedes por la participación del día de hoy. Nos vemos el viernes. Hasta luego, chicos.